Bienvenidos a la sexta sesión del curso de Sistemas de Información Geográfica con ArcGIS Avanzado. En esta sesión veremos los mapas de densidad e interpolación en el análisis espacial. El objetivo de la sesión es ejecutar las herramientas de densidad e interpolación para el análisis espacial. Dentro del contenido tenemos el análisis por densidad, donde veremos diferentes densidades como la densidad kernel, y tenemos el análisis por interpolación, donde veremos los tres métodos de interpolación más utilizados en ArcGIS. Antes de comenzar, quería apuntar que los mapas de densidades determinan dónde existe una mayor concentración de sucesos o elementos, y estos son representados como entidades dentro de una determinada área en un mapa. Ahora sí, teniendo esto claro, vamos a ver los diferentes análisis por densidad que tenemos disponibles en ArcMap. El primero de ellos es la densidad de kernel. Con este método, ArcMap nos permite generar un modelo a partir de la función de kernel, utilizando como referencia una capa vectorial de entrada de tipo puntos o líneas. Esta herramienta tomará en cuenta todos los elementos de la capa que utilicemos como input para generar un raster en el que las áreas en las que hay mayor concentración de elementos serán más intensas que las que tengan menos. Así se visualiza un mapa de densidades. Para acceder a la herramienta debemos ir a las ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, Density y abrir la herramienta Kernel Density. En la imagen izquierda de esta diapositiva estamos viendo la interfaz de la herramienta. Tenemos 8 parámetros, de los cuales son obligatorios únicamente los 3 primeros. El primero es el input, que es en el que podemos meter una capa vectorial de líneas o de puntos. En el segundo parámetro debemos seleccionar qué campo de la capa input tiene datos de población. En caso de que este campo no exista, se puede seleccionar la opción None para obviar este parámetro. Esta opción además es la que viene por defecto. Y el tercer parámetro obligatorio es Output Raster, donde debemos indicar una ruta y un nombre para que la herramienta pueda generar el raster de salida con el resultado. Tras esto están los parámetros que ya conocemos y que son opcionales. El primero es Output Cell Size, para definir el tamaño de celda del raster de salida. Search Radius, para acotar el radio de cálculo respecto a cada entidad. Area Units, para definir las unidades de medida del radio introducido en el parámetro anterior. Output Values Area, para determinar qué representan los valores de salida. Y por último, el método que se utilizará para ejecutar la herramienta. En la imagen de la derecha estamos viendo la ventana Environments, muy similar a la propia de ArcMap. Sin embargo, esta ventana se ha abierto desde el botón Environments, que está en la parte inferior de la interfaz de la propia herramienta. Los cambios que se ajusten desde aquí afectarán únicamente a la ejecución de esta herramienta. En la imagen se está definiendo cuál es la extensión de territorio sobre la que va a actuar la herramienta. Tras hacer clic en OK, el resultado que se obtiene será similar al que estamos viendo en pantalla. Vemos que el raster está representado por píxeles con tonos azules, y cuanto mayor es la densidad de los elementos, en este caso cuantos más colegios hay juntos en Lince, más oscuros son los píxeles del raster, y en las áreas en las que no hay ningún colegio, los píxeles son más claros. Densidad de líneas. La herramienta Line Density o densidad de líneas calcula la densidad de las entidades lineales en la vecindad de cada celda raster de salida. La densidad se calcula en unidades de longitud por unidad de área. Para acceder a la herramienta debemos ir también a las ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, Density, Line Density. En la interfaz de esta herramienta tenemos 6 parámetros. El primero es el input para indicar cuál es la capa de líneas que servirá como capa de entrada. El segundo es Population File, para elegir el campo que contenga los datos de población si es que los hay. En Output Raster debemos indicar la ruta de salida del archivo raster que se va a generar y darle un nombre. Output Cell Size, Search Radius y Area Units son opcionales y tienen la misma finalidad que los parámetros de la densidad kernel. Tras hacer clic en OK y que la herramienta haya finalizado, el resultado que obtenemos será similar al de la imagen que se visualiza
en la parte derecha de la pantalla. Aquí podemos ver cómo el raster tiene los píxeles con tonos más oscuros en las zonas donde hay más entidades de línea, que en el ejemplo de la imagen son ríos. En esta otra imagen estamos viendo el mismo raster resultante de la herramienta Line Density, pero aquí se han cambiado la simbología y se ha definido de nuevo las categorías de los píxeles. Densidad de puntos. La herramienta Point Density genera un raster con la entidad de puntos de la capa de entrada. Es igual que la herramienta densidad de líneas que acabamos de conocer, pero para puntos. Esta herramienta la encontramos en la misma toolbox que las dos anteriores. Spatial Analysis Tools, Density, Point Density. Respecto a los parámetros, vemos que los 4 primeros son los mismos que en las dos anteriores, introduciendo en el input una capa de puntos en vez de una de líneas. Sin embargo, el último parámetro permite indicar la forma que tomará al analizar alrededor de cada celda para calcular el valor de densidad. En este parámetro hay 4 opciones. Anillo, que permite establecer el radio interior y el radio exterior del mismo. Círculo, en el que debemos introducir el radio. Rectángulo, donde debemos indicar la altura y el ancho. Y por último, la cuña, donde podemos configurar el ángulo de inicio, el ángulo de fin y el radio. El raster resultante de la herramienta está formando círculos de densidad alrededor de cada punto, porque en la herramienta se seleccionó el círculo en el último parámetro. Vamos a ir ahora a ArcMap para ver cómo funciona una de estas herramientas. Muy bien, ya estamos en ArcMap y lo primero que voy a hacer, como siempre, es cargar las capas al mapa con las que voy a trabajar. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con los colegios de Lince y el límite del distrito. Y vamos a ejecutar la herramienta de Point Density para obtener la densidad de puntos de los colegios del distrito. Vamos a ir a la SAR Toolbox. Ya hemos visto que está en la caja Spatial Analysis Tools. Aquí hay una caja de herramientas Density y dentro están las 3 herramientas que hemos estado viendo en esta sesión hasta ahora. Con doble clic la abro, Point Density. En Input Point Features siempre vamos a tener que introducir una capa de puntos, ¿ok? Vemos que solamente me lista la capa de puntos. Si quisiéramos obtener la densidad de líneas, tendríamos que utilizar Line Density, ¿no? Como hemos visto. En Population File, en esta ocasión no tengo, por defecto vemos que se marca None. Podríamos meter un campo siempre y cuando sea de tipo numérico. Vemos que aquí es el total de alumnos, pero no tiene sentido en este caso. En Output Raster vamos a darle una ruta de salida al raster. En este caso voy a ponerlo aquí en ejemplos, densidad de puntos 5. Output Cell Size es el tamaño de celda del raster de salida, lo voy a poner en 5 para redondear. Y en Neighborhood podemos elegir las diferentes opciones. Lo voy a dejar con círculo, el radio por defecto, unidades de mapa y Square Kilometers lo voy a cambiar a Square Meters. Seleccionamos OK y vemos aquí abajo que la herramienta ya se está ejecutando. Bueno, se ha generado un raster, lo vemos por debajo del polígono. Y aquí tenemos el mapa de densidad de colegios del distrito de Lince. Vemos que todos los píxeles alrededor de un punto tienen un color y un valor. Y cuando hay dos juntos o más, cambia el color a ser más oscuro. Vemos aquí un ejemplo claro, ¿no? Así es un mapa de densidad de puntos.